Hola chicos, buenos días. Eh, pues les voy a compartir este video con los contenidos que nos hacen falta estudiar para concluir esta primera unidad. Vamos a estudiar el día de hoy jerarquía de operaciones, razones y proporciones y máximo común múltiplo y, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, pues vamos a iniciar con la jerarquía de operaciones. Básicamente, esta es una convención que se tomó para poder realizar algunas operaciones básicas, ¿no? Cuando tengamos alguna expresión. ¿Por qué es importante? Si ustedes observan, aquí les puse una imagen, de hecho es un meme, en el cual aparece la misma operación, 6 sobre 2, que multiplica a 2 más 1. Entonces, justamente aquí podemos observar que en esta calculadora de Texas Instruments, pues el resultado es 9. Y en esta calculadora tipo Casio, pues el resultado es 1. Y la operación, pues es exactamente similar. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Ustedes, independientemente de que usen o no este tipo de calculadoras, pues tienen que tener presente esta convención para poder tener el juicio ante un resultado de la calculadora, tener el juicio de saber si es correcto o es incorrecto. No pueden confiar completamente en ese tipo de instrumentos porque a veces la jerarquía de operaciones no está bien programada en ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver que ustedes deben de tener presentes estas reglas para poder realizar sus operaciones. Entonces, ¿qué te dice la regla o la jerarquía? Conforme vayamos enumerando, estas operaciones indican la jerarquía. Es decir, cuando tú tengas una expresión en donde tengas que realizar diferentes tipos de operaciones y haya paréntesis, corchetes o llaves, es lo primero que vas a proceder. Paréntesis, corchetes o llaves. Posteriormente, cuando ya hayas realizado todas las operaciones que se encuentran dentro de estos símbolos que se llaman signos de agrupación, se llaman así de agrupación porque por lo general ellos agrupan una cierta cantidad de operaciones y todo lo que se encuentra dentro de ellos pues se toma como un solo valor numérico. Entonces, calcular las potencias y raíces es lo que sigue después, potencias y raíces. Luego, efectuar los productos y los cocientes. Y luego realizar las sumas y las restas. Pero, ¿qué es lo que falla aquí? Observen en este ejemplo. Nosotros observamos que tenemos de todas estas operaciones que les acabo de listar, observen que tengo un paréntesis, tengo una división y también tengo una multiplicación en esta parte. Son 3 operaciones las que aparecen. Y una suma, 4 operaciones. Entonces, vamos a empezar con los paréntesis, lógicamente porque están por arriba de las otras operaciones. Entonces, nos va a quedar 6 entre 2 por 3, de esta manera. Sin embargo, pues después de esto, ya que una vez que efectuamos esta operación, viene la duda. ¿Cuál realizo primero? ¿La división o la multiplicación? Si yo realizo primero la multiplicación, me va a quedar 6 entre de 6. Y eso daría 1. Pero si realizo primero la división, sería 6 entre 2, 3, y este 3 multiplicaría el 3, lo cual me daría 9. Entonces, ahí está la discrepancia, qué operación se realiza primero. Entonces, en la jerarquía de operaciones, aparte de considerar estas reglas, tienes que considerar que siempre se va a resolver en el orden de izquierda a derecha. Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha y esto sería igual a 6 entre 2, ¿ok? Cuando se encuentran dos operaciones del mismo nivel juntas, empezamos de izquierda a derecha. 6 entre 2 sería 3 por 3, lo cual nos daría 9. Lógicamente, el resultado correcto lo maneja este instrumento, esta calculadora Texas Instruments, porque son calculadoras muy reconocidas a nivel mundial y bueno, porque manejan una buena jerarquía de operaciones.
Entonces, aguas cuando estén manejando más adelante este tipo de calculadoras para corregir el error. En este caso, pues ustedes, para que no haya lugar a dudas, si tienen que realizar la división, primero, pues tienen que poner un paréntesis, 6 entre 2, y luego el símbolo por 2 más 1, para que les salga la operación correcta, el resultado correcto. Y bueno, continuando entonces con la jerarquía, pues les voy a desarrollar algunos ejemplos que espero que les ayuden para poder resolver la actividad que les voy a dejar más adelante. Entonces, acuérdense que les dije que primero se realiza lo de paréntesis, corchetes, llaves, potencia, raíz, multiplicación, división, suma y resta. Hagan de cuenta que aquí va la cabeza y hasta abajo van los pies. Y lo último que se realiza en una expresión pues son las sumas y las restas. En eso debemos identificar primero qué operaciones aparecen. Aparece una multiplicación, una resta, una suma, una división. Entonces, empezamos de izquierda a derecha, la suma no la voy a realizar. Entonces, lo primero que voy a realizar es la multiplicación, porque es lo que me encuentro de izquierda a derecha. 3 por 4 da 12. Y luego, más adelante, me encontraría con menos. Esa operación no la realizo, la resta, pero sí realizo la división. 5 entre 5 es 1. Por lo tanto, nos quedaría 2 más 12, 14, y a 14 le quito 1, esto me daría 13, realizando las sumas y las restas al final. Para este caso también es muy simple, tenemos una suma, paréntesis y una multiplicación, ¿sale? Cuando tenemos un número antes que un paréntesis, pues una multiplicación. Entonces, 3 operaciones. Primero tenemos que realizar los paréntesis porque tienen mayor prioridad. Entonces, nos quedaría 5 por 3 más 4, que es 7, y eso daría, al final, pues hago la multiplicación, 5 por 7, 35. Ahí está. Entonces, fíjense que al colocar el paréntesis sobre esta suma, indica que primero voy a tener que realizar la suma, ¿sale? Entonces, estoy agrupando esta operación y estoy diciendo, primero haz esto, ¿sale? Bueno, y en esta otra operación, pues también tenemos que respetar el orden. Empezamos con lo que está dentro de los paréntesis para poder respetar la jerarquía. Abro una llave, abro un corchete y aquí digo sumo 3 más 4, me daría 7. Cuando ya sume, si no está afectado por otro valor, ya lo puedo colocar sin paréntesis, más 4 menos 3 me quedaría 1, cierro el corchete, abro un paréntesis. ¿Por qué razón abro el paréntesis aquí? Porque voy a realizar esta suma y no puedo desaparecer el paréntesis porque está afectado por este otro corchete de acá que me indica una multiplicación. Entonces sería 3. Cierro la llave y ahora tengo que realizar lo que está, acuérdense que les dije primero paréntesis, luego que sigue corchetes, ¿no? Entonces hay que hacer lo que está dentro del corchete, 7 más 1 sería 8. Y tampoco puedo desaparecer, digamos que sí puedo dejarlo sin nada, pero acuérdense que se tiene que realizar, es lo mismo, tener entre paréntesis 8 o simplemente 8, paréntesis 3, porque me está indicando una multiplicación. Puedo ponerlo entre paréntesis, no pasa nada. 8 por 3, 24, y ese sería el resultado, ¿sale? Para este último ejemplo, bueno, pues vamos a respetar la jerarquía. Acuérdense que empezamos con paréntesis, corchetes, llaves, potencia, raíces, multiplicación, división, sumas y restas. Empezamos con los paréntesis. Y bueno, pues aquí este 2 al cuadrado lo dejo exactamente igual. Todavía no es momento para hacer la operación. Menos 3. Voy a realizar esta operación, lo que está dentro de paréntesis. Entonces me quedaría corchete 5 menos 3 por 2 por 2 más 6 por 6. Menos 10 sobre 2. Nada más hice la operación que está dentro del paréntesis, todo lo demás lo dejé igual. Como pueden ver, ahora que sigue, lo que está dentro de los corchetes. Entonces, todo lo demás lo dejo exactamente igual. Voy a realizar todas estas operaciones, pero al mismo tiempo observo que tengo una resta, una suma y 2 multiplicaciones, ¿no? Esta multiplicación de 3 factores y esta multiplicación de 2 factores. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones primero, porque tienen mayor prioridad que la suma y la resta. Entonces me quedaría 5 menos 3 por 2 por 2, que serían 3 por 4, 12,
más 6 por 6, 36. Cierro mi corchete, menos 10 sobre 2, cierro llave, más 8. Entonces, no desapareció el corchete aún porque el corchete todavía me está encerrando varios números. Hasta que yo haga toda esa operación que está dentro completa, ya puedo desaparecer el corchete. Entonces, 5 menos 12 sería menos 7. Menos 7 más 36. Hay que hacer toda esta operación. Serían 29. Entonces, 29, ahora sí ya lo puedo desaparecer, menos 10 entre 2, llave, más 8. Ahora sigue lo que está dentro de las llaves. Entonces, tengo que poner otra vez 2 al cuadrado menos 3, que va a multiplicar, bueno, a esta operación 29 menos 5. ¿Y por qué pongo paréntesis? Bueno, porque como ya no tengo más paréntesis adentro, puedo sustituir estas llaves. Tiene la misma función que un paréntesis, más 8. Entonces, me quedaría 2 al cuadrado. Voy a hacer lo que está dentro del paréntesis, menos 3 a 24, a 29 le quito 5, me quedan 24 más 8. Y por último, bueno, pues ya tengo una multiplicación, tengo una potencia, una suma y una resta. Voy a hacer primero la potencia que tiene mayor prioridad. Entonces digo 2 al cuadrado es 4, luego sigo de izquierda a derecha, menos 3 por 24 serían 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 y una 7, menos 72 más 8. Si yo sumo 4 y 8 me da 12, menos 72 serían menos 60. Y con eso llego a mi resultado. Ustedes practíquenlo, busquen más ejemplos en línea. Más adelante les voy a dejar su actividad de la guía. ¿Sale? Bueno, y pasamos con lo que son los múltiplos, ¿sale? A ustedes les tiene que quedar claro que es un múltiplo, es un concepto muy sencillo que desde primaria han manejado. Si yo les hablo de los múltiplos, podríamos empezar con los múltiplos del 2. ¿Y quiénes son los múltiplos del 2? Bueno, pues son aquellos que se obtienen como resultado de multiplicar el 2 por otro valor. Por decir así, si yo multiplico el 2 por el 1, pues obtengo el primer múltiplo que es 2. Si yo multiplico el 2 por el 2, obtengo el 4, el 6, el 8, el 10 y así sucesivamente. Me refiero a todos los resultados que ustedes obtienen al decirme en la tabla del número 2. Si yo les digo, dime todos los múltiplos del número 3, podrían empezar 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Y así sucesivamente toda la tabla del 3. Aquí tengo la definición, se las pongo clara para que sepan lo que es un múltiplo. Resulta ser que A va a ser el múltiplo de un número B cuando se trate de que A va a ser el resultado de multiplicar este número B por otro número C. Por ejemplo, el número 18 es claramente múltiplo del 6. ¿Por qué? Porque el 18 se puede ver como 6 por 3. Entonces decimos 18 es múltiplo de 3. ¿De 3 o del 6? Múltiplo de 6. ¿Sale? Entonces, un múltiplo pues va a ser el resultado de multiplicar cierto valor por otro entero. ¿Sale? Entonces, el 18 es múltiplo del 2, pero también es múltiplo del 9. El 35 es múltiplo del 7 y también del 5. ¿Por qué? Porque el 35 es el resultado de multiplicar 7 por 5. Y bueno, resulta ser que si nosotros nos empezáramos a preguntar cuántos múltiplos tiene cierto valor, pues podríamos empezar a ver que la lista pues nunca se va a terminar. Vamos a tener infinita cantidad de múltiplos. Y bueno, aquí les pongo una pregunta. Imagínense cuántos, los primeros 10 múltiplos del 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Son los primeros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta 11 múltiplos de sí. ¿Sale? Entonces, y como ustedes pueden ver, pues podemos continuar encontrando más múltiplos. Aquí multiplicar 4 por 1, 4 por 2 y así 4 por 11, 4 por 12 y así sucesivamente. Podemos encontrar muchos múltiplos, sin embargo, jamás vamos a terminar de enlistarlos a todos. Y entonces, ahora viene esta definición, mínimo común múltiplo. Entonces, como pueden ver, es un término
conformado por 3 aspectos o 3 condiciones que tiene que cumplir un par de números o más números, ¿no? En particular, yo aquí les pongo el ejemplo de calcular el mínimo común múltiplo del 12 y del 18. Si yo les preguntara de la lista de los múltiplos del 12 y del 18, seguramente ustedes empezarían 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60, 72 y así sucesivamente. Del 18 también podríamos empezar con el 18, 36, 54, 72, 90 y así sucesivamente. Una vez que ustedes ya enlistan los múltiplos de los números a los cuales le van a calcular su mínimo común múltiplo, empiezan a darse cuenta que ya que tienen los múltiplos, buscan aquellos que son comunes en ambas listas. En este caso, los que son comunes, los que aparecen tanto en la lista de arriba como en la de abajo, pues son los 36. Aparece también el 72, como ustedes pueden ver. Y seguramente, como la lista es infinita, va a haber más números que van a coincidir, va a haber más múltiplos que van a coincidir tanto arriba como abajo. Sin embargo, aquí no le interesa continuar con la lista. ¿Por qué? Porque nos piden el mínimo de los comunes. Entonces decimos, el mínimo común múltiplo, ustedes MCM, entre paréntesis, del 12 y del 18, pues va a ser el menor de los comunes, que en este caso es el 36. Entonces, con esto, pues yo ya he calculado el mínimo común múltiplo de estos dos valores. Sin embargo, obviamente, esta es una idea muy intuitiva para que ustedes vayan teniendo idea de que el mínimo común múltiplo, pues no es más que el menor de todos los múltiplos comunes. Sin embargo, pues puede pasar que, pues les ponga yo a calcular el mínimo común múltiplo o se vean en la necesidad de calcular el mínimo común múltiplo de valores muy grandes. Por ejemplo, Y entonces, pensar en los múltiplos de estos números, pues tendrían que tener una calculadora cerca para poder sacar toda la relación, o al menos una relación clara de todos los múltiplos de estos números. Sin embargo, hay números que muy difícilmente tienen un mínimo común múltiplo pequeño. Entonces, por lo general, el resultado, o más bien el resultado siempre tiene que ser mayor que estos dos números. Entonces, vamos a ver un método para poderlos calcular. Hay varios métodos. Yo aquí les traigo uno. Resulta ser que si yo les pongo a calcular el mínimo común múltiplo de estos valores, 8, 24 y 32, yo la vez pasada, en la clase pasada, les hablé acerca de ciertos números particulares, unos números muy importantes, los números primos, aquellos que solamente tienen dos divisores triviales, los cuales son el entero y el mismo número. Entonces, si recordáramos la lista de los números primos, esos que nada más tienen dos divisores, podríamos pensar en el 2, en el 3, en el 5, en el 7, en el 11, en el 13 y así sucesivamente. Es muy importante que ustedes, jóvenes de bachiller, sepan al menos los primeros 10 números primos. ¿Por qué razón? Porque para calcular el mínimo común múltiplo vamos a usar justamente estos números primos. Entonces, ya sabíamos por el teorema fundamental de la aritmética que todo número se puede descomponer en un producto de números primos. Pero ahora vamos a descomponer estos números al mismo tiempo. Entonces, empezamos con el número primo 2. ¿Por qué razón? Siempre y cuando estos números se puedan dividir entre el 2. Si no hubiera ningún número de estos que se pueda dividir entre el 2 para calcular el mínimo común múltiplo, entonces nos pasaríamos al 3 y así sucesivamente hasta encontrar un número primo que divida a estos que tenemos acá adentro. Entonces yo coloco aquí el 2 y digo 8 entre 2, pues me da 4, 24 entre 2 me da 12, 32 entre 2, 16. Y digo, bueno, pues divido otra vez entre el 2, 4 entre 2. ¿Por qué? Porque todavía puedo seguir dividiendo entre 2 alguno de estos números. 4 entre 2, 2. 2 entre 2 me daría 6. 16 entre 2 me daría 8. De nuevo pongo el 2 porque aún puedo seguir dividiendo entre 2 estos números. Aquí me daría 1.
Acá me daría 3 y acá 4. ¿Puedo seguir colocando el 2? Claro que sí, porque aún puedo dividir el 4 entre el 2. Entonces, aquí ya no pongo nada. Aquí este número, como no da entera la división 3 entre 2, nada más repito este valor hacia abajo, lo copio. Y el 4 entre 2, pues me daría 2. Y sigo ocupando el 2, porque aún este 2 lo puedo dividir. Pongo de nuevo el 2 y me da 1. Y este 3 lo recorro. Ahora, como ya no tengo ningún número aquí, ya este es 1, 3 y 1, ya no se pueden dividir entre el 2, pues ahora sí, me paso al siguiente número primo, si es que alguno de estos se puede dividir entre 3, si no, me voy al 5 y así, buscando otro valor que pueda yo dividir para que al final todos terminen en 1, ¿no? Entonces, 3 entre de 1, 1. Y ahí terminé, porque ya todos ya están totalmente reducidos, ¿no? O más bien descompuestos. Bueno, entonces el mínimo común múltiplo es nada más, ya una vez que termine de descomponerlos todos, multiplicar todos los que quedan afuera. 2 por 2 da 4, por 2 da 8, por 2 16, por 2 32 y 32 por 3 me daría los 96 que tenemos aquí. Entonces, esa es la forma en cómo podemos calcular un procedimiento para calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, otra manera de hacerlo, y creo que esa es la que maneja su guía, es tomando estos valores, 8, 24 y 32, y vamos a descomponerlos en sus factores primos, cada uno de ellos, de forma separada. Entonces, este es otro método, para calcular MCMs, mínimos con múltiplos, en este caso de 8, 24 y 32. Entonces, descompongo, digo mitad, empiezo, acuérdense que son los primos, estos números primos van a aparecer muy regularmente, 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, tomo, permítame aquí, tomo el primo número 2, ¿por qué? Porque el 8 se puede dividir entre 2 y digo, la mitad de 8 es 4. De nuevo 2, mitad de 4, pues es 2. De nuevo 2, mitad de 2 es 1. Entonces, 8 es 2 al cubo, porque el 2 se multiplica 3 veces por sí mismo. Si yo elevo 2 al cubo, pues me da 8. El 24, pues también lo descompongo. Mitad de 24, 12, mitad de 12, 6, mitad de 6 es 3, y tercera parte de 3 es 1. Me pasé ya 3 porque ya no se puede dividir entre 2. Entonces, 24 lo puedo ver como 2 al cubo por 3. ¿Sale? Este punto no es punto decimal o pueden colocarlo entre paréntesis como ustedes gusten. Mitad de 32 es 16, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4 y mitad de 4 pues es 2 y mitad de 2 es 1. Entonces, 32 es 2 elevado a la quinta. Entonces, para calcular el mínimo común múltiplo de 8, 24 y 32, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a analizar los factores primos que aparecen en todos los números. En este caso, para la base 2, aquí está 2 al cubo y 2 a la quinta. Vamos a elegir la base, en este caso 2, pero con el mayor exponente, ¿sale? Ojo, con el mayor de los exponentes que aparecen. Y luego, ya nada más que escribí esta base, digo, bueno, voy a buscar otra base, voy a analizar si en la descomposición hay otras bases. Y sí, aquí está la otra base 3, entonces también esta la escribo acá. Entonces, una vez que termino, si aquí tuviera otro 5 o otro 7, otro número primo diferente, todos los voy a escribir. Entonces, el mínimo común múltiplo en este método va a ser la multiplicación de todas las diferentes bases que aparecen en las descomposiciones elevadas al mayor exponente. Entonces, sería 2 a la quinta, sería 32 por 3, y esto también nos da 96, como en el primer método. Entonces, aquí en este método, calcular el mínimo común múltiplo significa multiplicar
las diferentes bases o los diferentes números primos en las descomposiciones con mayor exponente. ¿Sale? Entonces, de esta manera estaríamos determinando el mínimo común múltiplo. Otro ejemplo, si yo les pongo, vamos a calcular el mínimo común múltiplo del 36 y del 42, por decirlo así, ¿sale? Entonces ponemos aquí 36, descomponemos, acá 42, descomponemos y decimos mitad 18, mitad 9, tercera parte 3, 3, 1, así. Entonces 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿sale? 42, mitad es 21 y luego ya no hay mitad, entonces me voy con la tercera parte, es 7 y 7 por, bueno, 7 entre de 7 pues sería 1. Entonces sería 42 es la multiplicación de 2 por 3, que da 6, por 7, 42. Esa es su descomposición en primos. Entonces el MCM que ando buscando de 36 y 42, voy a checar esta base, la base 2, aquí aparece con exponente 1 y acá con exponente 2, coloco con el mayor exponente. La base 3 también la coloco con el mayor exponente, que es 2, y el 7 lo coloco también. Entonces deben de ir todas las bases diferentes, todos los números primos que aparecen en las descomposiciones elevadas al mayor exponente. Entonces sería aquí 4 por 9, porque esta multiplicación de, bueno, este 2 al cuadrado es 4, por este 9, por este 7. Entonces, 4 por 9, 36, y 36 por 7, 6 por 7, 42, llevo 4, 7 por 3, 21, y 4, 25. Entonces sería 252. Y bueno, ese sería el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, pues una manera de comprobarlo también es observar en la calculadora. A ver, permítame. En su calculadora, cuando tengan el resultado, por ejemplo, aquí 252, lo pueden, permítame porque está algo lenta mi computadora. Ajá, este 252 lo pueden dividir entre 36. Acuérdense que es el menor de los múltiplos. ¿Sale? Debe de ser posible dividirlo entre 36. Y también este 252, la división entre 42 también debe de ser entera. Debe de ser un número entero. Entonces, como ven, el 252 se puede dividir tanto dentro de 36 como dentro de 32. Bueno, de 42, perdón. Entonces, ahí están diferentes ejemplos. Pueden hacerlo con este método 1. Les di 3 métodos. La lista con la descomposición simultánea o con la descomposición por separado. ¿Sale? Son 3 formas de calcular. Y entonces vamos a ver los ejemplos. ¿Cuándo vamos a resolver o cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Resulta ser que si yo tengo un coche, una moto y una bicicleta dando vueltas alrededor de un círculo, de un circuito automovilístico, partiendo de una meta todos al mismo tiempo. Bueno, aquí está el coche. Imagínense que ahí está el coche. Está la moto y luego el coche. Sale el coche ahí. No soy muy buena dibujante. Vamos a suponer que este es el auto, la moto. Y bueno, pues por acá tenemos también una bicicleta, ¿no? Entonces, y los 3 parten del mismo tiempo. El coche tarda en recorrer el circuito 8 minutos. La motocicleta 24 y la bicicleta lo hace en 32 minutos. La pregunta es,
cuánto tiempo debe transcurrir para que vuelvan a coincidir en la meta los 3 vehículos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Básicamente, si nosotros observamos, el auto a los 8 minutos da su primera vuelta, a los 16 ya da su segunda vuelta, a los 24 da su tercera vuelta y así sucesivamente. La motocicleta a los 24 minutos da su primera vuelta, a los 48 otra y así sucesivamente. Y la bicicleta 32, 64 y así. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el mínimo común múltiplo. Afortunadamente nosotros ya calculamos este mínimo común múltiplo hace ratito y resulta ser que este mínimo común múltiplo nos sale 96. Aquí lo calculamos. Si ustedes observan los apuntes, lo calculamos en esta parte, 8, 24 y 32. Entonces, ya no tengo que calcularlo. Se observa que este número es 96. Y entonces, este tipo de problemas en los cuales observamos que 3 objetos tienen o parten del mismo lugar, pero su ciclo de tiempo es diferente, y nos piden que vuelvan a coincidir, entonces ese tipo de problemas, pues resulta ser que se aplica el mínimo común múltiplo. Tenemos otro ejemplo aquí, tenemos un faro, este faro enciende cada 12 segundos, otro cada 18, y hay un tercer faro que lo hace cada minuto. Un minuto tiene 60 segundos. En un problema de matemáticas, siempre todas las magnitudes tienen que coincidir. Si estos son segundos, estos también tienen que ser segundos y estos también tienen que ser segundos. Entonces dice que a las 6:30 de la tarde, las tres coinciden, los tres faros coinciden. Averigua las veces que volverán a coincidir en los 5 minutos siguientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar el mínimo común múltiplo porque queremos ver en cuánto tiempo les va a tomar a estos tres faros volver a coincidir. Entonces, aplico la división entre 2, el primer número primo. ¿Por qué? Porque todos estos se pueden dividir entre 2. Entonces, mitad de 2 es 6, mitad de 18 es 9, mitad de 60 es 30. Otra vez mitad sería 3, 9, 15. Y bueno, en este caso, ya no puedo seguir dividiendo entre 2. Ahora voy con el primo 3. 3 entre 3 sería 1, 9 entre 3, 3, 15 entre 3 daría 5. Ya no, sí, puedo dividir todavía entre 3. 3 entre 3 sería 1. Se baja al 5 porque este no se puede dividir y 5 entre 5 sería 1. Al multiplicar, 2 por 2 da 4, 4 por 3, 12. 12 por 5 da 60 y 60 por 3 da 180. Entonces, el mínimo común múltiplo del 12, del 18 y del 60, déjenme borro aquí, de 12, de 18 y de 60 es justamente 180. Entonces, 180 segundos. Entonces, al tener 180 segundos, aquí dice que no nos están pidiendo cuánto tiempo van a volver a coincidir, sino las veces que volverán a coincidir en los 5 minutos siguientes. Es muy importante que ustedes, cuando resuelvan un problema matemático, lean de nuevo la pregunta que les está pidiendo. Y en este caso, al hablar de 5 minutos, en términos de segundos, estaríamos hablando o equivale a 60 segundos. A 300, perdón. 300 segundos. ¿Por qué? Porque cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, al multiplicar 5 minutos por los 60 segundos son 300 segundos. Entonces, en 300 segundos que transcurren los 5 minutos, ¿cuántas veces cabe el 180? Porque cada 180 segundos transcurre o se coinciden los tres faros. Como podemos ver, pues nada más una vez. Entonces, una vez. Si hacemos esta división, nos va a dar un entero y decimales. ¿Sale? ¿Cómo lo sé? Bueno, pues yo sé que al duplicar 180 me da 360, rebasa el 300. Entonces, cabe una vez nada más. Y ahí hacen ustedes la división y se dan cuenta que sale una vez. Bueno. Entonces, ¿ya te diste cuenta en qué clase de problemas tienes que aplicar el MCM, el mínimo común múltiplo?
Bueno, en problemas donde las cantidades involucradas tengan que volver a coincidir. Entonces se aplica el mínimo común múltiplo. Y aquí les dejo sus ejercicios. Son 3. Calcular el mínimo común múltiplo de estos de estas 2 ternas y este otro problemita. ¿Sale? Queda de tarea. Se los comparto al ratito en los apuntes. Y el máximo común divisor, ahora vamos con el máximo común divisor. ¿De qué trata? El máximo común divisor de 2 o más números se refiere al mayor número que divide a todos exactamente. Antes de que veamos este concepto, déjenme ver aquí porque creo que me salté. Sí, me salté una diapositiva. Antes de ver ese concepto, y ya vayan viendo que para allá vamos, hay que saber qué es un divisor. Entonces, si nosotros, como la palabra lo dice, viene de división, múltiplos de multiplicación y divisor, pues de división, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de que el 4 es divisor del 12. ¿Por qué razón? Porque si yo divido 12 entre de 4, esto me da un número entero. Entonces, un valor va a ser divisor de otro número siempre y cuando al ser dividido este valor entre el divisor se obtiene un número o un resultado entero. Es decir, un número B es divisor de otro A cuando lo divide de manera exacta, ¿sale? Sin dejar residuo diferente de 0. Entonces, pues resulta ser que aquí pues vemos que 4 es divisor del 12, ya se los había dicho, o el 2 también es un divisor del 16, ¿sale? ¿Por qué? Porque al ser dividido 16 entre 2, esto nos da 8. Entonces, podemos pensar, si yo les doy el 25, díganme todos sus divisores, ¿quiénes serían? Puede ser el 1, divide a todos los números, siempre es divisor el 1. El 5 también divide al 25, 25 entre 5 da 5, y también el mismo 25, ¿no? Porque 25 entre 25 pues nos da 1. Si yo les digo, a ver, díganme todos los divisores del número 8, ustedes empiezan a pensar en todos los números que dividen al 8, el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Todos estos valores, todos estos divisores, al realizar las operaciones, al realizar la división, 8 entre 1 da 8, 8 entre 2, 4, 8 entre 4, 2, 8 entre 8 da 1. Todos nos arrojan números enteros. Si yo les hablo de los divisores del 16, pues podríamos pensar en el 1, en el 2, en el 4, en el 8, en el 16 mismo, ¿no? Entonces tiene hasta 5 divisores. Obviamente hay algunos números que tienen más divisores que otros. En particular los números primos como el número 2, acuérdense, nada más tiene 2 divisores. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuáles serían los divisores del 18? ¿Ya lo pensaron? Puede ser el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el mismo 18. Si ustedes observan, 1 por 18 da 18, 2 por 9, 18 y 3 por 6, 18. Entonces, ojo, el 1 es divisor de todos los números. Y entonces ahora sí vamos con el máximo común divisor. Vamos a definirlo. Si yo les pongo a pensar en todos los divisores del 15 y del 35, ustedes pueden decir, bueno, los divisores del 15 es el 1, es el 3, es el 5 y es el mismo 15. Divisores del 35 sería el 1, sería el 5, el 7 y el 35. Y entonces ya una vez que tienen la lista de todos los divisores de cada número al cual le van a calcular el máximo común divisor, pues eligen los que son comunes. En este caso, los que aparecen tanto arriba como abajo, pues siempre va a ser el número 1. En este caso aparece el número 5 también en la lista, pero nos interesa, aquí no nos interesa el mínimo como hace rato, aquí nos interesa el máximo. Entonces, el máximo común divisor de 15 y de 35, pues va a ser el mayor de los común divisores. Obviamente el 1, pues nunca va a ser un común divisor, a menos de que sea el único que coincide. Entonces se dice que son primos relativos. Entonces, en este caso, el máximo común divisor de 15 y de 35, pues es nada más 5, ¿sale? Y bueno, pues también
podemos empezar a pensar que pues este no es un método adecuado para calcular máximos común divisor de una serie de números, porque si yo les pongo números muy grandes, pues también va a resultar imposible que ustedes determinen la lista de todos los divisores y bueno, va a ser muy entretenido, ¿no? Entonces vamos a ver un método para hacerlo. Aquí les traigo un ejemplo, 60, 72 y 300. Aquí les doy las indicaciones, pero por si no quedan claras, vamos a desarrollarlo de manera aquí en vivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdense de los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, creo que es el que sigue es 17, 19 y así sucesivamente, ¿sale? Empezamos con el número 2. Vamos a descomponer simultáneamente estos tres valores. Empezamos con el número 2 porque todos los números pues se pueden dividir entre 2 o hay alguno que se puede dividir entre 2, ¿sale? 60 entre 2 me da 30. 72 entre 2, 36. Y 300 entre 2 me da 150. Esto es muy parecido a lo que hacíamos con el mínimo común múltiplo, excepto lo siguiente. Cuando ustedes ya terminen de dividir todos estos números entre este valor primo, se van a tener que hacer la pregunta, ¿este número es común divisor de todos? O sea, ¿dividió a todos de manera simultánea? Si esta respuesta es positiva, van a ponerle una marca a este valor. Y continuamos con la división. Luego, pues continúo aquí con el 2, porque todavía podemos dividir entre 2. Entonces, 30 entre 2 me da 15, 36 entre 2, 18, 150 entre 2, 75. Y pregunto, ¿este número 2 dividió a todos? Como en este caso sí lo hizo, lo señalo y continúo. ¿Puedo usar el 2 todavía? Sí, porque el 18 todavía se puede dividir entre 2, aunque el 15 ya no. Ese nada más lo repito. 18 entre 2 sería 9 y 75 entre 2 pues no da. Pregunto, ¿el 2 dividió a todos? No. Por lo tanto, ya no me sirve. ¿Sale? Voy ahora con el número 3. ¿Por qué? Porque pues estos números ya no se pueden dividir entre 2. Continúo con el primo 3. 15 entre 3, 5. 9 entre 3, 3. Y 75 entre 3, pues me da 25. Pregunto, ¿este número dividió a todos? Sí. Entonces lo señalo. ¿Sale? Y continúo con el número 3. ¿Por qué? Porque el 3 todavía se puede dividir. El 5 lo bajo. 3 entre 3 da 1. 25 entre 3, pues ya no se puede dividir. Nada más lo bajo. ¿Sale? Y bueno, continúo ahora con el número, bueno, ya no puedo dividir entre 3, voy con el 5, número primo 5, y digo 5 entre 5 da 1, y 25 entre 5, 5. Pero este número no lo señalo, ni el 3 ni el 5, porque no dividen a todos. ¿Sale? Ya a partir de que aparece un número 1, ya los demás ya no van a ser seleccionados, porque ya dejaron de dividir a 1. Entonces, ¿quién va a ser el máximo común divisor? El máximo común divisor de estos tres valores, 72 y 300, va a ser la multiplicación de los que fueron seleccionados. En este caso, 2 por 2 da 4, por 3, 12. Este es el común divisor. ¿Y qué tiene? ¿Cómo puedo determinar si más o menos mi resultado es correcto? Resulta ser que cada número, por ejemplo, 60 entre de 12, pues debe ser un número entero. 60 entre 12 da 5. Y si yo divido 72 entre de 12, pues también da entero, es 6. Y si divido 300 entre de 12, pues también da entero, 25. Entonces, de esa manera yo compruebo que mi resultado es correcto. Este valor que obtengo como el máximo común divisor, pues es el mayor de los divisores comunes que dividen, bueno, por ser divisores, que dividen a todos los valores, ¿sale? Entonces, esa es una manera de determinar el máximo común divisor. Otra manera de hacerlo, una tercera forma, y creo que es como lo hacen ahí en su guía, 60, 72 y 300, es descomponerlo de forma individual a cada número. En este caso empiezo con el primo número 2, 60 entre 2 da 30, mitad de 30 es 15, y luego aquí tercera parte de 15 es 5, 5 es 1.
mitad de 72 es 36, mitad 18, mitad 9, tercera parte 3, 3, 1. Mitad es 150, mitad es 75, tercera parte es 25, quinta parte es 5, quinta parte es 1, ¿sale? Solamente números primos pueden ir de este lado. Entonces 60 es 2 al cuadrado por 3 por el 5. 72 lo puedo ver como 2 al cubo por 3 al cuadrado. Y 300 lo podemos ver como 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. ¿De dónde sale esta descomposición? Pues de aquí. Vean que está 2 al cuadrado, 2 por 2, 3 y 5 al cuadrado. Ahí está. Entonces, el máximo común divisor, perdón, el máximo común divisor de estos tres números, 60, 72 y 300 con este método, va a ser ir checando base por base en cada descomposición, en este caso el primo número 2, y elegir solamente las que son comunes, ¿sale? Solamente las que coinciden en este caso en las tres descomposiciones, porque son tres números, entonces solamente las que son, digamos, que coinciden en las tres descomposiciones, en este caso el 2 sí coincide, y lo elijo con la menor potencia, con el menor exponente con el que aparecen sus descomposiciones. El menor exponente, en este caso, pues es número 2. Entonces sería 2 al cuadrado. Voy con el número 3 y digo, ¿el 3 aparece en todos? Sí. Entonces lo coloco aquí, pero con el menor exponente, que es 1. 1, 2, 1. Entonces lo coloco con el exponente 1. Y el 5, pues ya no lo pongo porque aunque aparece en el 300, no aparece aquí. Entonces no coincide. Entonces sería 2 al cuadrado es 4. Perdón. Y 4 por 3 es 12. Entonces, de esta manera llegamos a la misma conclusión que hace ratito, que calculábamos esa forma. Entonces, esa es una u otra manera de hacer, ¿sale? Bueno, ¿qué más les quería comentar al respecto? Hay algo muy importante, chicos. Sé que cuando estén haciendo estas divisiones, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sabe la maestra tan rápido si puede dividirse entre 2, entre 3? Yo los invito, ese es un tema en particular, a que ustedes investiguen los criterios de divisibilidad. Seguramente estos los estudiaron en la secundaria, pero los criterios de divisibilidad te ayudan mucho para saber si un número es divisible entre otro. Por ejemplo, si yo les pongo este número, $111,111,111, y les pregunto, rápidamente, sin que me hagas la división, sin que uses calculadora, ¿se puede dividir sobre 3? ¿Cómo podemos saber si un número se puede dividir entre de otro, en este caso entre 3, sin necesidad de hacer la división? Pues resulta ser que uno de los criterios de la divisibilidad, en particular para el número 3, nos dice que al sumar todas las cifras, si el número es un múltiplo de 9, entonces sí es divisible entre 3. Si yo sumo 1 más 1, 2, más otro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como la suma de todos estos números resulta ser 9, entonces, por ser un múltiplo, la suma por ser un múltiplo de 3 implica que sí se puede dividir sobre 3. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el 75 se puede dividir entre 3? Claramente sí, y es 25. ¿Por qué razón? Porque 7 más 5 nos da 12, y 12 es múltiplo de 3. ¿Sale? Entonces, hay más criterios de divisibilidad. Está el criterio de divisibilidad del 5, del 2, etc. Ustedes investiguenlos para que incrementen sus conocimientos en la materia. Entonces, ¿dónde podemos aplicar el máximo común divisor? Por ejemplo, en este, nos dicen que tenemos 3 cables de cobre.
Mide 60, 72 y 300 metros. Se cortan en pedazos de igual tamaño, se cortan. Eso significa, cuando estamos cortando, que las dimensiones van a ser más pequeñas que estos valores. Cuando eso pasa, cuando estamos recortando, dividiendo, etcétera, ya entramos a hablar en un contexto de un problema de máximo común divisor. Entonces, como se están cortando en pedazos de igual tamaño sin que sobre ni falte material, ¿cuál es la mayor medida que pueden tener los pedazos? Entonces, sacamos el máximo común divisor de estos tres valores y afortunadamente nosotros ya lo habíamos hecho acá, de 60, 72 y 300, y esto justamente nos dice nos salía 12 metros. Entonces, de este nos van a salir 5 pedazos de 12 metros. De este nos van a salir 6 pedazos de 12 metros, por lo que hice yo ahorita en la división. Y de esta nos van a salir 300 sobre 12. ¿Cuánto nos salía la división? 25. 25 pedazos. Y entonces, la mayor medida, aquí no nos están pidiendo pedazos, pero yo les estoy dando a entender el contexto. La mayor medida que pueden tener los pedazos es de 12 metros. Esa es la respuesta, ¿sale? Ahora, si nos hicieran otra pregunta, que nos dijera, ¿cuántos pedazos vamos a tener de 12 metros? Pues ya nada más sumando todos estos, 6 y 5, 11 más 25, serían 36. Serían 36 pedazos de 12 metros. Entonces, muchos problemas hacen más de una pregunta, pero tiene que ver con lo que ustedes están obteniendo. Entonces, de esta manera se resuelven problemas y bueno, ¿ya te diste cuenta en qué clase de problemas se aplica el MCD? Bueno, en problemas donde las cantidades involucradas se tengan que dividir o el resultado tenga que ser menor que las cantidades involucradas, en eso se usa el MCD. ¿Se me pasaba acá tantito? Sí, aquí se me pasaba, decía yo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Sí. Les decía, en este método donde descomponen cada expresión en sus multiplicaciones de factores primos, el MCD se determina multiplicando los factores primos comunes en todas las descomposiciones a la menor potencia. Bueno, entonces espero que quede claro. Bueno, aquí esta cosa. Bueno, espero que quede clara esta manera. Y bueno, de esta forma, pues quedaría de tarea estos ejercicios. De esta manera quedaría de tarea esto y se los comparto. Se los compartiría ahorita los apuntes al que, bueno, de esta parte, de este video sigue otro. Al final les voy a decir la tarea ya común. Van a ser varios ejercicios. Cuídense mucho, de mi parte por el momento es todo para no ser tan largo este video.